hermano o hermana, gracias por acceder a Yachakunin Yachayguasi. A modo de preámbulo, a modo de introducción, pues para colocar en contexto a las personas, voy a publicar un fragmento, pero quiero dejar claro que lo que voy a mostrar es, por ejemplo, en este momento la página web del Instituto Cultural Pachayachachik. Este es el propedéutico, este es el programa Hatun Runa del año 2026, las dimensiones del Capañal, para, para que las personas entren en contexto, para que las personas puedan entender el nivel de compromiso, el nivel de complejidad y profundidad, pero tan solo con unos 4 minutos que colocaré mostrando únicamente esto con fines educativos y de referencia para explicar muy bien este tema de lo que, bueno, una parte de lo que yo quiero hablar, porque también voy a compartir, por ejemplo, palabras de el presidente Gustavo Petro en otros fragmentos nada más, y todo el crédito y propiedad intelectual que pertenecen a mi maestro Amauta Runa, mi querido Yachak, del Instituto Cultural Pachayachachi, y no pretendo copiar su contenido, solo mostrarlo brevemente para que la audiencia entre en contexto de lo que vamos aquí a hablar. Entonces, y también vamos a ver que aquí hay, por ejemplo, casi 3 horas de grabación. De este solamente vamos a compartir 4 minutos de grabación. No es una ideología, no es un folclore, ni una costumbre, ni una tradición, sino que engloba muchas cosas, ¿no? Por eso nosotros decimos que el Kapajñán tiene varias dimensiones. Los que somos Hatun Gruna conocemos las diferentes dimensiones del Kapajñán. Hay una dimensión filosófica que es la base, digamos, epistemológica, genoseológica, axiológica, ética y moral, desde los fundamentos cosmológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una dimensión religiosa que tiene que ver con la concepción teológica, entender cómo se estructura la religión de nuestros ancestros, cuáles son sus festividades, sus concepciones religiosas, cuáles son los santuarios sagrados, etcétera, etcétera. Existe una dimensión histórica que tiene que ver con la historia de nuestros ancestros según la tradición ortodoxa, no desde la indigenista, indianista y otras ramas, sino tal como lo entendemos nosotros los Hatun Runa, es decir, la historia contada por sus propias voces. Bien, luego la dimensión nacional, que tiene que ver con qué cosa es Pirua. ¿Es una tribu? ¿Es un pueblo indígena? ¿Es un grupo de gente tocando tambores? ¿O por el contrario es una nación y una civilización que tiene 5.000 años de historia, que tiene un territorio, que tiene una historia, que tiene culturas, que tiene un devenir histórico y por supuesto tenemos un futuro también, ¿verdad? La dimensión política, porque nuestro pueblo ancestral tenía una forma de organización política y en Kapajñán, además, nosotros no entendemos la cultura como algo muerto, sino como algo vivo. Eso significa que la cultura siempre continúa. Eso significa que el Kapajñán tiene su propia doctrina política, diferente al socialismo, diferente al marxismo, diferente a cualquier otra, digamos, ideología extranjera, ¿no? Hay una dimensión económica porque nuestros ancestros tuvieron formas de organización económica, tuvieron principios económicos, maneras de organizar la tierra, de organizar el trabajo, concepciones del valor, por ejemplo, ¿no? Mientras que para otros, mientras que en la época mercantilista el valor eran los objetos preciosos, el oro, plata, joyas, etcétera, etcétera. Posteriormente, en el capitalismo, el objeto de valor es el capital, ¿no? En el capitalismo productivo. Y en el capitalismo financiero, el objeto de valor es el interés, ¿no? El interés compuesto. La mayoría de los bancos y organizaciones financieras funcionan en base al interés.
En el comunismo, por el contrario, tienen otra concepción del valor. Entonces, de acuerdo al modelo garcilasiano, nuestros ancestros tenían una concepción del valor que es propia de esta tierra, ¿no? Y que no tiene que ver en realidad tanto con términos monetarios, sino con términos demográficos. Bien, eh, hay una razón por la cual el Tahuantinsuyo tenía 12 millones de habitantes. Camilo nos dice, para lograr el Pachahamutai es necesario lograr una comprensión profunda. Cuando los amautas, luego de meditar mucho sobre una situación, llegaron a una comprensión, decían Hamutai. Cusa, querido hermanito Camilo, yo creo que usted va a llegar a ser un buen yachaj. Usted es un hombre muy sabio y eso se lo reconozco. Esta grabación la inicio desde Cusco. Todo inicia con un primer paso. Gracias por escuchar mi relato. Esto quizás en un futuro se convierta en un podcast. Por ahora estoy realizando este video que a su vez se va a convertir en una yacha iguasi. Bueno, ya se llama yacha kuni, yacha iguasi. Yacha kuni significa algo así como para que llegue el conocimiento a ti. Yacha kuni, que llegue el conocimiento a tu interior. Interiorizar el conocimiento, interiorizar la sabiduría, masticar la sabiduría, comprenderla. Entonces, un yacha iguasi es una casa del saber, puede también llamarse una universidad, una casa del conocimiento, para dictar charlas y cursos a través de internet y presencial en la ciudad del Cusco o Cusco, porque ya es necesario que se comparta esta información, que se dé a pie a un nuevo ciclo, mejor dicho. El Cusco fue Jerusalén del Tahuantinsuyo, y después de cinco siglos llegan los retornados. ¿Qué son los retornados? Bueno, llamado en quechua los cutirrimo. Son personas que nunca en su vida han recibido, por ejemplo, educación de los Andes o información de los Andes. Siempre han recibido una educación, una información occidental, pero sin embargo han retornado. ¿Cómo? No lo sabemos. Eso es un misterio. En mi caso también es un misterio. Yo también he recibido siempre información occidental, aunque ya más adelante les comentaré unas primicias de mi propia historia que jamás en mi vida he contado a nadie, porque no se podía contar por la violencia extrema. Ahora sí se puede. Hablamos de los cutirrimos, que vuelven a realizar la iniciación del Capañán, o sea, regresan al sendero sagrado. Y entonces, ¿esto quién lo hará? Esto lo hará las personas que estén realmente comprometidas, y estará dirigido por el yachak o maestro en español, el sabio del momento. En este momento se encuentra el Amauta Runa en Cusco. Él fue discípulo de Amaru Runa Amauta, Javier Lajo, discípulo de Carlos Milla Villena, Guaira Catari, y ha superado a sus maestros en gran medida, que no dicho por arrogancia, sino con mucha humildad, porque eso es el mayor honor de un discípulo. Entonces, superar al maestro. La palabra amauta significa más bien filósofo. También un amauta puede ser un yachak, maestro, y en eso deseamos o visualizamos que existirá un yachak en cada región como parte inicial del primer tejido que irá expandiendo el conocimiento rescatado y que se ha heredado por los Wariruna, es decir, por los abuelos que pisaron esta tierra y que hoy día pisamos nosotros esta tierra. Dice un poeta: hay que seguir la sabiduría del suelo que pisas. Si tenemos nuestra propia filosofía, modelo pachaico, nuestro propio modelo religioso, nuestro propio modelo académico, nuestro propio modelo económico, nuestro propio modelo político que está en pleno resurgir, y más adelante
seguiremos hablando de este tema, porque podemos hablar o estudiar esta filosofía, este sistema filosófico toda la vida y jamás vamos a terminar, porque es muy complejo y extenso. Entonces, existirá un Yachak en cada región que va a impartir y el conocimiento en su región. En eso estamos para que sea una realidad. Entonces, por respeto a esta tierra, a esa memoria, y pues si lo sientes del corazón, ¿por qué no? En mi caso estoy completamente comprometido con este propósito que para mí es sagrado. Propósito sagrado de rescatar el modelo pachaico, rescatar la memoria histórica, rescatar la civilización madre de esta tierra. Colombia, de donde yo vengo, tiene que ver con esto. Por ejemplo, la palabra Cundinamarca era así como era llamado en este periodo ancestral. Kunti, por ejemplo, la palabra Kunti significa el sol poniente. No sé por qué se llamaba entonces Cundinamarca, porque la palabra marca significa como terreno, tierra, marca. Allá hay marca quilla, por ejemplo. Así era llamado el mes de noviembre, porque era el mes que visitaban el terreno de los difuntos, Ayamarca, la tierra de donde enterraban a los difuntos. Bueno, seguimos. Compartiré unas palabras del presidente Petro que fueron muy recientes en este mismo video. Uno en la CELAC de África, la CELAC África edición 2026, y otro que fue hace pocos días en este abril 2026 en Barcelona, España. Recomiendo escucharlo completo, que culmina con palabras sobre la necesidad de la unión y diálogos entre civilizaciones. ¿Qué pasa en el mundo? Un solo país hegemonista, guerrerista, arrogante, deseando mantener los hidrocarburos como principal fuente de energía, ¿no? Que está arrojando CO2 a la atmósfera y está calentando nuestro planeta, y está llevando a una situación que ni el mejor científico puede saber qué va a suceder cuando se pase la línea roja. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el planeta se caliente 2 grados más, por ejemplo? Que ya eso es suficiente para que exista cambios radicales en el planeta. Bueno, por ejemplo, lo más radical que yo veo que pueda suceder cuando se derrita las capas de permafrost, así llamado, que están, por ejemplo, en Siberia, que son enormes capas de hielo. Cuando se derrita eso, se libera a la atmósfera gas metano, y el gas metano es 20 veces más potente que el CO2. Inevitablemente va a suceder, y porque ya se está derritiendo cascos polares. Entonces, enormes capas de hielo que se derriten y libera este gas metano. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, quizá ni el mejor científico lo sabe, pero tenemos por ejemplo la información de que ocurrió un enorme cataclismo llamado Younger Dryas, que fue algo así como la última mini era glacial, que probablemente se oscureció el cielo, y es probablemente lo que suceda cuando se libere el gas metano. La capa atmosférica se va a oscurecer mucho, ¿no? O por completo. También va a ocurrir muchos ciclones, incluso también se puede invertir el polo magnético de la Tierra. Eso también puede suceder. Ha ocurrido varias veces en la Tierra, y cuando ocurre eso, las aves no tienen rumbo, y eso está incluso, creo que en algunas crónicas lo menciona la Mauta Runa en algunas clases, que relata que han visto las aves sin rumbo. Y bueno, más adelante les compartiré un poquitico más. Posiblemente inicien Hotmart o directamente creando una página web para tener mayor control. Y bueno, existe una poderosa razón, y es el Capañán, que vendría a ser la primera filosofía compleja del sur global, en
pleno proceso de rescate, muy importante para lograr la autodeterminación de nuestro territorio, autodominio, de soberanía de nuestro territorio. Hasta el momento, todas las universidades de Latinoamérica se enseña a ser eurocentrista, a amar lo que nos mata, como dice un poeta. Entonces, si no me creen, revisen el pensum académico en cualquier universidad que ustedes me elijan las mejores, de cualquier parte, y se van a dar cuenta. Revisen bien el pensum académico. ¿Qué enseñan? Si es la Facultad de Filosofía o Filosofía Occidental y sale escribiendo un libro de Hegel sobre un filósofo europeo. Y eso es lo máximo que hace una persona que sale de una facultad de filosofía. ¿Qué hace en derecho? Estudiar derecho occidental, derecho romano. Por ahí inicia, por ahí comienzan en la facultad de derecho de todas las de las mejores universidades. Entonces el resultado es que todo ser humano que salga de allí solamente va a ser un fiel reproductor del sistema occidental. Pero en Occidente ni siquiera figura la historia ancestral de nuestra. No existe la historia. 5.000 años de historia no existen allí. Entonces busquen retornar al sendero, porque en esta era moderna lo necesitamos enormemente. No necesitamos seguir amando a Europa y ser eurocentrista. El Occidente nos está enviando a un colapso, nos está enviando hacia el cataclismo, hacia una enorme crisis sin precedentes. Por lo menos esto creado por acciones humanas, y tenemos nuestro propio modelo que está siendo rechazado por desconocimiento. Bueno, ahora está cambiando la situación, porque ahora los sabios más respetados, las mentes más inteligentes, están accediendo a todas las crónicas posibles y en todos los idiomas posibles, y con la intuición que ellos tienen. Bueno, no todo se puede rescatar, pero lo importante es que los ancestros, los Wari Runa, dejaron de manera implícita su manera de pensar en su lenguaje, en su arquitectura, en su arte, unas pistas de invaluable valor para el rescate de una civilización madre. ¿Saben ustedes lo importante que es decir una civilización madre? Eso se puede explicar más adelante, en otro video quizás. ¿Cuál fue la primera cultura de sociedades complejas? Según los registros arqueológicos, Caral. Ellos en ningún momento tuvieron la necesidad de crear enormes ejércitos, emplear enormes recursos para matar a otra población, para invadir a otra población. No fue necesario. Entonces eso les dio posibilidades a ellos de una expansión enorme. Si van ahora al templo Pachacamac, creo que solamente está desenterrado el 10%, los 90% está enterrado porque no habría dinero para poder mantener el templo de Pachacamac. Hay registros muy antiguos que probablemente relaten lo que pudo ser el Younger Dryas, que fue el último mini evento glacial, o la última mini era glacial, porque relatan que la Tierra se oscureció. Puede ser similar al relato que encontraron en Göbekli Tepe, que es algo que excavaron en lo que es hoy Turquía. Estuvo ahí 10.000 o 12.000 años, y eso desmorona por completo la historia oficial, así como Sumeria desmorona por completo la historia oficial, y así como la misma historia de los Andes desmorona por completo la historia oficial, porque la historia oficial es la historia de los blancos, la historia occidental. La historia oficial que es lo que el mismo Gustavo Petro menciona, no pudieron realmente crear esa cultura homogénea cristiana que desearon. Entonces por eso existe la tesis de Marco Rubio, para seguir manteniendo esta occidentalización. Bueno,
ya no nos podemos regresar, dice Gustavo Petro, a la era de las cruzadas. Ya eso pasó, ya viene otro ciclo de la humanidad. También hay otros relatos importantes. En la Mauta Runa lo menciona varias veces durante la dimensión histórica, que se habló de los Sacharruna. Por los Sacharruna se puede interpretar como las personas de la selva o los primeros habitantes de tal lugar, pero puede ser que los Sacharruna que sea algunas personas que tuvieron ADN denisovano, porque se ha encontrado que hay personas que tuvieron ADN denisovano en Latinoamérica, y se dice que no hablaban, sino que emitían sonidos guturales, como por ejemplo algo así como entonces eso menciona el Lama Runa mientras ofrece sus clases. Ya no existen razas humanas. En aquel momento sí se podía decir que sí, que exista una gran diferencia de fenotipo, habla de una gran diversidad genética, pero es una sola raza. No existe un pueblo en el mundo que no tenga, aunque sea una pizca de diversidad genética. Por lo menos el pueblo con mayor diversidad, con mayor homogeneidad genética en el mundo es China, y los Andes también, aunque se han llamado mestizos, pero tienen uno de los pueblos con mayor homogeneidad. Eso ocurrió porque hay algo llamado en la genética cuello de botella. Un pequeño grupo de familias se extiende toda una población, entonces, que desciende de un pequeño grupo de familias, y por ello hay tanto parentesco en el fenotipo entre los chinos, entre las personas de los Andes. Primero debemos ir lo más profundo de nuestro origen para tener mayor solidez en nuestras aseveraciones en el sendero que elijamos, en este caso el Capañán. Por eso el Amauta Runa del Instituto Cultural Pachayachachik inició el programa Hatun Runa de este año 2026, estudiando profundamente el origen y también utilizando mucho la ciencia. Recordemos a Carlos Milla Villena, Guaira Cataria Mauta. Él hablaba del holocausto evangelizador. Bueno, Jesucristo jamás fundó una iglesia católica, nunca quiso, estoy seguro, pero en el concilio de Nicea se acordó que Jesucristo es Dios hombre, lo que dio fuerza al antropocentrismo, y bueno, allí decidieron tener una narrativa, aunque sea falsa, pero es una narrativa imperial, ¿no? Una narrativa para usar esto al beneficio político, una narrativa para expandir un imperio que hasta hoy día mantiene alienados y encadenados en el mundo espiritual, en el astral, a millones y millones y millones de personas, y aunque tú les digas y la verdad les llegue con información, ellos siempre van a elegir seguir encadenados en su falsa narrativa, y cuando se mueran se van a dar cuenta que toda esa falsa narrativa nunca existió. Bueno, esa es la decisión que tomaron esas personas que se van a quedar en el viejo mundo, pero en este nuevo ciclo les va a ser muy difícil continuar aferrados a ello. Y eso, bueno, precisamente por esta herencia que ha dejado, como dijo Guaira Catari Calomilla, el holocausto evangelizador, muy bien dicho por él. Porque bueno, ocurrió muchas muertes de manera innecesaria a muchos inocentes y personas sabias y personas muy valiosas, a nuestros ancestros, valiosos ancestros, que quemaron vivo muchos de ellos, como los Huillacuma, que puede llamarse como los papas hoy día, porque eran los que estaban en la cabeza, en la cúspide de la pirámide sacerdotal, si se pudiese decir de alguna manera, los Huillacuma. Este advenimiento de la monarquía, que fue la peor combinación que haya existido en la historia de la humanidad, combinar monarquía con religión, fue la peor combinación porque dejó un desastre, bueno, lo peor de lo peor. Que acá llegaron extirpadores de idolatría, pero para mí es un nombre muy bonito. Esos eran sencillamente delincuentes que quemaron hogares, que quemaron gente viva, y
Bueno, ahí está en las crónicas toda la información que se puede acceder a ello, todo el desastre, lo que hicieron en las minas de oro, cuántas millones de personas murieron allí, ¿no? En un trabajo sin fin, cuántas mujeres violaron, todo eso. Bueno, ellos que hicieron, han invertido el orden que se sostuvo durante milenios en esta tierra sagrada de Pirua. Ahora existe un sistema capitalista que ha invertido ese orden y ha socavado ahora la sociedad al extremo, tanto que por eso está llegando al final de este ciclo, con mucha violencia va a llegar y se va a sumar todos los peores rasgos del ser humano en este último periodo, de este último ciclo de el capitalismo dorado, en la época dorada del capitalismo, ya llegó a su fin. Y con ello también llega a su fin el último imperio, guerrerista, arrogante, racista, etcétera, etcétera, etcétera. Irracional, muy irracional. Quieren erradicar, por ejemplo, tienen a Gustavo Petro al cuello porque tienen que erradicar el cultivo de hoja de coca de su territorio para que le puedan quitar de la lista de narcotraficantes. Y la hoja de coca durante 5.000 años fue considerada sagrada. Jamás pensar en erradicar la hoja de coca era una total locura, pero esa es la irracionalidad de los yanquis, que convirtieron la hoja de coca en cocaína. Eso no tiene nada que ver con los 5.000 años de historia de humanidad. La cocaína es sencillamente un solo alcaloide de todos los alcaloides que tiene la hoja de coca, y eso es problema de los yanquis, eso es problema de la locura que ellos trajeron, de su irracionalidad. Eso no es problema nuestro. En nuestra visión no vemos a la hoja de coca como algo que hay que erradicar. Pero obligan hasta a un presidente a que tiene que hacerlo y que tiene que mostrar cifras exactas de cuántas hectáreas y hectáreas, y eso es lo que le tiene que dar honor, supuestamente. Entonces, hay que volver al orden cósmico natural. Nosotros creemos que eso tomará unos 40, 50 años. Seremos testigos de la más profunda transformación de la sociedad en los próximos años. Ocurrirá, por ejemplo, dentro de unos 10 años, por ejemplo en el año 2030, 2032, o en toda la década de 2030 observaremos algo. En la década 2040 observaremos otra transformación importante, y en la década 2080 otra transformación importante, directo hacia lo que hablaba Enrique Dussel, un filósofo mexicano. Creo que la única filosofía conocida en el sur global, que era la teología de la liberación, de que habla de descolonización, descolonizarnos culturalmente, descolonizarlos académicamente, muy importante. Él habló con muchos presidentes y nunca le hicieron caso en cambiar el pensum académico de ningún país. Quiere decir que el pensum académico de cada país está realmente muy atrasado. Observar que esta civilización está renaciendo como el fénix desde las cenizas, reconociéndose a sí mismo el ser humano de este territorio, pisando este territorio, aunque tengamos un fenotipo diferente, pero estamos en este territorio. Por eso de la palabra civilización, que fue muy importante para un presidente como el presidente Gustavo Petro, que muy humilde, por cierto, por primera vez en la historia republicana, un presidente que trata de hacer algo por la población más vulnerable. Por ejemplo, donde está trabajando mi padre en este momento, que es la reforma agraria. El 0,8% de la población de Colombia tiene casi el 50% del territorio de Colombia, y solamente se ha liberado 1 millón de hectáreas para que lo trabaje el pobre. Que hacía durante el Tahuantinsuyo? Sencillamente le daban la parcelita a la persona, pero sí no tenía por qué ser un holgazán, un haragán. Tenía que trabajar la tierra para alimentar a su familia.
Pero hoy día el sistema capitalista, bueno, ha cambiado todo y prácticamente las personas, ese 0,8% que tiene ese territorio en Colombia, seguramente son descendientes de esos que llegaron con extrema violencia a nuestra región, usurpando nuestro ultrajando nuestro territorio y nuestra gente. Y ya está bueno de la ignominia, una palabra muy clave para entender. Ignominia, lo que ha sucedido durante 5 siglos en nuestra región. Ignominia. Eso tiene que acabar, eso está acabando y tiene que acabar. La irracionalidad no puede estar por encima de la sabiduría hoy día ya, o en el próximo ciclo. La irracionalidad no puede ser alabada como hoy día lo hacen. La irracionalidad no puede llegar a la presidencia de tal país porque ya ven lo que sucede. La irracionalidad no puede estar en la población porque induce al desconocimiento, induce a la más extrema ignorancia, induce a muchos rasgos de la humanidad que son las llagas de la humanidad: el orgullo, el ego, la arrogancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente divide, distancia al ser humano. Y el estado actual de la historia republicana lo que hace es individualizar el ser humano al extremo. El ser humano no puede hacer nada frente a un estado todopoderoso. Nada puede hacer. Nada puede hacer. Solamente uniéndose. Pero ¿qué pasa? Si nos unimos, entonces eso no le gustaría a quienes manejan el poder, porque habría que hablar de tú a tú. Pero bueno, llegará el momento, ¿no? Todo a su tiempo, todas las transformaciones sociales son realmente muy, muy, muy lentas, pero así ha sido en todo lo que hemos conocido. Muy lentas las transformaciones sociales. Hablé del filósofo Enrique Dussel. Enrique Dussel mencionó que todo lo que se hizo en 1830 no fue la emancipación definitiva. Él hablaba que la emancipación realmente va a llegar dentro de un siglo, ¿no? Y bueno, sabemos que la historia republicana también tendrá su fin. Acabará la eterna lucha o esa lucha sin fin entre izquierda y derecha, porque sencillamente va a pasar a una nueva forma de Estado que no le pongan agendas que distraigan a la persona para mantener una aristocracia en el poder, una pequeña oligarquía en el poder, porque prácticamente para eso está hecho el Estado actual. Porque la constitución la primera constitución de cada país de toda Latinoamérica, que es una copia prácticamente de la constitución de París o influencia de Estados Unidos. Entonces no hay real soberanía en la región. Por eso la historia republicana también va a tener su fin. Y bueno, yo digo que va a tener su fin porque lo que hace hoy día este Estado es sencillamente fomentar el rechazo, la división. Nunca va a fomentar la unión. Entonces, cuando se acabe esa lucha sin fin entre izquierda y derecha, bueno, la irracionalidad versus la sabiduría, el conocimiento versus la ignorancia, pero va a pasar una nueva forma de Estado enfocado en lo que realmente sea funcional, que sea realmente útil, que sirva de verdad el Estado, que funcione de verdad, no que viva en la corrupción, no. Todo lo que se hizo en la emancipación de 1830, cuando Sucre salía de vencer a 10.000 realistas en la batalla de Ayacucho, en Perú, lo que es hoy Perú, donde por cierto hubo mucha sangre venezolana derramada, y hoy nunca agradecen desde el Estado peruano, jamás. Y si gana Keiko Fujimori, mucho menos. Más bien va a continuar con la xenofobia contra el venezolano.
Eso es irracionalidad, pues. Yo a algunas personas les he comentado la historia, cuántas personas murieron venezolanas liberando tu propia tierra, y tú no lo agradeces, sino que y si fueran a Venezuela realmente se dieran cuenta que son personas realmente muy solidarias. Es que el 0,01% sea delincuente, eso es, mira, en Colombia hay mucha más delincuencia. ¿Por qué en Colombia hay mucho más delincuencia? Porque la historia ha sido muy fuerte durante 200 años, a lo que voy. Cuando Sucre fue a Colombia, después de vencer en la batalla de Ayacucho, ¿qué sucede? Lo traiciona, así como le gusta actuar a la oligarquía, así como le gusta actuar al gobierno de los Estados Unidos hoy día, traicionando. Están hablando y que es en diálogos de paz, pero con el cuchillo detrás. Entonces, cuando llega a Colombia es traicionado, y desde ese momento Colombia jamás ha tenido un presidente que realmente se aboque a la población más vulnerable, solamente presidentes abocados a la única clase elitista, a la aristocracia, a la oligarquía. Y lo que hizo incluso el último presidente de la oligarquía, que fue el hijito predilecto de Álvaro Uribe Vélez. Ahorita la hijita predilecta es Paloma Valencia. Ojalá no gane, porque si gana sería volver al pasado, volver a la barbarie, volver a la muerte, al algoritmo de muerte. Y bueno, no creo que Colombia vuelva al pasado ya, con todo lo que ha sucedido, que ellos llevaron un genocidio a cabo. Costó un genocidio que llegara Petro al poder, costó 200 años que Petro llegara al poder. Cualquier pensamiento disidente era objetivo militar. Yo mismo, eso era la primicia que les quería comentar en este video, pude haber sido víctima durante mi niñez. Estas cosas no se podían contar antes porque había pues una falsa narrativa en los medios de comunicación de Colombia, de la oligarquía, que hacían creer mentiras a la población, como por ejemplo la historia de Manuel Marulanda Vélez. Y ahí está mi padre, cantor, que a través de sus canciones muestra una cara diferente de Colombia, una cara muy diferente de la historia de Colombia. Ahí está, por ejemplo, la novela de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que nace esa historia por los asesinados en las bananeras con metralla por la United Fruit Company de los Estados Unidos. De ahí también nace la ignominia, de ahí también nace la necesidad de defenderse de un Estado que viene a matarte. El Estado viene con crueldad a matarte. Entonces a los campesinos les tocó defenderse. De ahí salió Manuel Marulanda Vélez. Yo lo conocí cuando tenía 13 años y lo único que reconozco, lo único que me acuerdo es ver su rostro sonriente. También conocí a una niña que le colocaron un GPS en su dispositivo para que caiga, un dispositivo para escuchar música, para que caiga en un bombardeo junto a su madre. Era Lucero. Murieron las dos juntas. Lucero fue la compañera de Simón Trinidad, y Simón Trinidad hoy es preso político, ya tiene cuántos años ahí, y realmente es un gran ser humano. Yo dialogué con él siendo niño y me enseñó muchas cosas, y gracias a esa calidad de enseñanza sobre el humanismo, bueno, ¿qué puedo decir? Hay que mostrar la verdad de este mundo, y ustedes saben lo que edifica, lo que construye un ser humano. No es una falsa narrativa, es la verdad, es el compromiso, y si tú recibes desde la niñez información tan valiosa, entonces te va a pulir un alma, va a pulir un corazón muy valioso para aportar grandes cosas a esta humanidad que realmente lo necesita. En este mundo
lo que más necesitamos en este momento son personas de corazón comprometidos con el resurgir de una nueva humanidad consciente y dejando atrás la irracionalidad, la ignorancia y la ignominia, el egoísmo, el orgullo, la arrogancia, la codicia, dejando atrás ello. Entonces, bienvenidos a todas las personas de este mundo que están comprometidos desde su corazón con algo, con un nuevo resurgir de la humanidad, con un nuevo ciclo de la humanidad. Entonces, para no extenderme más, bueno, mencionando el discurso de Gustavo Petro como el que hace énfasis en la palabra civilización, que él mismo dice, ustedes lo verán, el concepto va más allá del concepto de nación-estado. Pues sobre este concepto se han sentado muchas falsas narrativas que solamente han servido ¿para qué? Para división entre naciones, división incluso entre regiones. Ahora lo que necesitamos más que todo es unir la humanidad. Ese viejo mundo atrás, esas personas que viven en los años 80, en los años 70, que creen todavía esa falsa narrativa que impusieron las oligarquías, se acaban quedando rezagadas poco a poco y las nuevas generaciones van tomando posición, van tomando poder. La palabra con sabiduría va llegando a más corazones y a más personas, y esto se va expandiendo. Es lo que necesitamos ahora que, como dice, que sea un diálogo de civilizaciones. Pues entonces, por eso es que yo hago mucho énfasis también en los Andes, pues digo así para referirme a ello, pero en realidad fue llamado Pirua Alpa, la sagrada tierra de Pirua. Entonces, rescatando información de las crónicas existentes, se reconoce que hay una enorme riqueza filosófica, una estructura filosófica que ayudó a la organización social en un Ayú, por ejemplo, con una organización de Estado todavía que se puede aplicar a la época moderna, así que es una información vigente. Los españoles podían ser muy buenos en la guerra, pero en organización social, en este territorio, pues no le podía ganar en organización social. Entonces, se puede aplicar a la era moderna. También se puede incluso hablar de las últimas teorías utilizadas, por ejemplo, en la teoría cuántica, en la física cuántica, que es lo último en física. Incluso hasta eso se puede explicar desde el modelo pachaico. Se puede explicar un estado desde el modelo pachaico. La palabra pachaico es muy clave, esa palabra, muy clave. Por eso hago énfasis en este territorio, Pirua Alpa, donde alguna vez Tunumpa Huiracocha, su verdadero nombre fue Tauna Apac. Tauna Apac significa el que lleva el bastón. Siempre andaba con un bastón, siempre lloraba cuando daba sus palabras a las personas, siempre fue rechazado. Mucha de su historia es muy similar a la historia de Jesucristo, cosa muy curiosa, hay grandes similitudes, pero eso ya sería otro video. Entonces su nombre fue Tauna Apac Huiracocha Pachacamayuc. Camayuc significa oficio. Por ejemplo, Quipu Camayuc eran los que llevaban los quipus. Los quipucamayos eran muy importantes porque en las bibliotecas guardaban los quipus, y en los quipus guardaban toda la historia del Tahuantinsuyo, del Pachacamayo. Pachac viene de Pachacamac. Pachacamac es un teónimo que significa ordenador del cosmos, aunque en palabras muy simples, porque es muy complejo. Pienso que Dios no tenía nombre en los Andes, en Pirua Alpa. Por respeto, no había nombre, pero había muchas maneras de referirse a Dios. Pirua era una forma, Pachacamac era otra forma.
ordenador del cosmos. ¿Por qué? Porque si observan el cosmos, pues no es un caos. Si no existiese un orden en el cosmos, todos los planetas serían un completo caos. Ellos observaron ese orden y por eso dijeron, Pachacama, ordenador del cosmos, ordenador del universo, el que ordena el espacio-tiempo. Entonces, también existía la palabra otro teónimo, Iatexe, que significa fundamento o base o la piedra angular de la luz primigenia. Es esa luz de donde surge toda la creación, todo lo existente y lo preexistente. Y realmente no hay manera de moralizar a Dios como lo hace las religiones monoteístas que nacieron del zoroastrismo. Del zoroastrismo se desprenden las tres grandes religiones monoteístas que son muy antropocéntricas porque moralizan a Dios lo hacen hombre. Y desde los Andes es imposible moralizar al universo, decir que es bueno o es malo, o pensar que hay un Dios con una varita cumpliendo funciones humanas, teniendo juicio moral. No, existe un orden cósmico. Para no hacer más extenso este video, doy a seguir. Luego vienen las palabras del presidente Gustavo Petro en este video para que ustedes vean por dónde va la humanidad en este momento y a través de sus palabras que tienen absoluta legitimidad. ¿Qué más que las palabras de un presidente de un país elegido con millones y millones de votos? Y luego de ello algunos videos de por ejemplo Inquitambo, donde mostraré alguna de la arquitectura de los Andes, y luego más videos para este nuevo canal de YouTube y que compartiré en mi canal Jampiapurruna y en uno nuevo que abriré que se llamado Yachacuni Yachaiguasi. Entonces infinito agradecimiento, hermanos y hermanas, por haberme escuchado todo este video. En quechua respondemos Tupanachiscama hasta que nos volvamos a ver. Huayquecuna significa hermano, hermana. Ayucuna significa comunidad. Panaicuna también, palabra similar a comunidad. Urpillay, Soncuyay significa lo llevo en mi corazón. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Si un presidente en donde el quechua es idioma oficial, si las culturas ancestrales de hace 60.000 años en América, con arte como el que existe en Brasil de hace 30.000 años, junto al río Amazonas, o como el que existe en Colombia, también muy cercano al Amazonas, en Chiribiquete, que tiene 22.000 años, lo que yo llamo la Capilla Sixtina de la prehistoria, generaciones que ponían en sus murales sus escenas a través del arte, una y otra generación encima de la misma pintura, para mostrarle a la humanidad, para trascender que los seres humanos que allí habitaron en la coisla selva amazónica no eran simples cazadores de animales y sobrevivientes de su carne, sino que tenían familias, sino que tenían una comunidad, sino que bailaban, sino que cantaban, sino que se hablaban entre sí, sino que construían arte antes que cualquier egipcio, antes que cualquier europeo, y que eran un solo pueblo desde el Alaska hasta la Patagonia, sin guerras, intercambiando productos que hacían en su momento. Si eso que yo llamo civilización y que está aquí en América desde antes que cualquier europeo llegara, no nos transforma a nosotros, los que venimos de Latinoamérica, juntando sangres árabes, latinas, romanas, negras, ancestrales, en algo que nosotros no podríamos llamar una civilización occidental y cristiana.
Y entonces tenemos que definirnos, pensar que hacemos parte de una civilización homogénea que se llama occidental y cristiana. Creo que América Latina no sabría entonces qué es. Creo que no nos podríamos llamar caribeños y tener una cultura caribeña como la mía, o andina como la de otros, o llanera, o selvática. Es el diálogo entre civilizaciones y no la confrontación entre civilizaciones. El nuevo multilateralismo es un encuentro de la humanidad y de los pueblos diversos de la humanidad buscando soluciones comunes a los problemas de la humanidad a través de un diálogo entre civilizaciones franco, sincero, reconociendo nuestras diferencias sin que una civilización intente desaparecer otra, sino reconociéndola y sabiendo que a partir de reconocer las civilizaciones del mundo podemos encontrar el camino más eficaz de las soluciones problemáticas de la existencia humana y de que podamos no solo vivir en este planeta, sino juntos abocar la tarea misional de la humanidad, que es llevar la vida a las estrellas. Y eso solo lo podemos hacer si aquí estamos unidos como hermanos y hermanas. La única manera de construir una democracia global es a partir de una humanidad diversa. Y quizás la democracia global ya no la construyen las naciones y la multilateralidad tenga que variar hacia un estadio superior, que no es más sino el encuentro de la humanidad a través de sus civilizaciones. Y los amerindios, los pueblos ancestrales que llamamos nosotros, no eran latinos. Y viven en las Américas desde hace 60,000 años, que sepamos. Y entonces, ¿cómo una persona que hace 100 años llegó a Estados Unidos a través de su familia, le dice a quienes son hijos de gente que recorría esas tierras sin fronteras hace 60,000 años, que tienen que irse? Es una aberración histórica. Trump, el presidente Donald Trump, se quedó solo con Netanyahu, allí en ese recinto. Y a Netanyahu le fue re mal, porque todo el mundo se salió. Y entonces aparece allí como un poder militar que indudablemente es con capacidad de extorsionar al mundo a partir de decir: tenemos la capacidad de destruir toda la humanidad en la sumatoria de misiles que se acumulan, entonces tienen que hacernos caso. Y entonces vamos a acabar nosotros la vida y la vida pensante, nosotros mismos, o sectores de esta sociedad muy poderosos van a acabar con la vida y la vida pensante. Ese es el problema de hoy. Le ponemos un nombre, la ciencia lo puso, la crisis climática. La crisis climática no es una forma natural, no es un fenómeno natural. Es que los dueños del capital, que cada vez son menos en el mundo, ya hablan de la mitad de la riqueza concentrada en unas cuantas manos, menos del 1% de la humanidad, como sucede con la tierra en Colombia. 0,8% de los propietarios tienen el 44% de la tierra. Entramos en una época del miedo al extranjero que llega por su piel diferente o su religión diferente, miedo a la mujer que se libera de parte del hombre, miedo a la pérdida de confort que alcanzaron ciertas sociedades sobre la base de exhalar mucho más CO2 que cualquier otro pueblo del mundo. Es un confort construido sobre el CO2 arrojado, que la ciencia hoy descubre que se tiene que dejar de arrojar, y entonces el confort, ¿qué va a pasar? Miedos, que es sobre los que se construye la extrema derecha políticamente en las sociedades.
vote por sacar los extranjeros, vote por... que es medio de una diversidad que hay que reconocer. Las civilizaciones le llaman. Yo creo que la palabra civilización es clave, porque va más allá del Estado-nación. ¿Qué puede detener la crisis climática, que es transformar las economías sin usar el petróleo y el carbón y quizás con nuevas relaciones de poder? Las naciones con poder hoy no serían las que tienen petróleo, serían las que tienen sol y vientos. Y si se va más adelante, quizás ya no se tendría poder sobre las energías, porque serían tan democráticas que cualquier casa, habitación, hogar, podría generar la energía limpia para sí mismos y para otros y otras. Y el cambio de las relaciones sociales que eso traería, pues no gusta de quienes hoy dominan las relaciones de poder. Y hay civilizaciones, ya lo estamos viendo en el caso de Irán, incluso la propuesta de destruir una civilización. Destruir una civilización es destruir la humanidad, es irracional, como ya sucedió antes en América. Nosotros mismos somos producto de destrucción de civilizaciones que no dejaron sino una pérdida total en la humanidad. Y aquí, entre las civilizaciones que existen ya, tendríamos que pensarnos nosotros los latinoamericanos. ¿Qué somos nosotros? Una civilización en construcción. No somos antiquísimos, aunque tenemos que recuperar antiquísimos ancestros, que hay que recuperar y reconocer. Los ancestros se reconocen. Lo han hecho así para que no se reconstituya el proyecto de la Gran Colombia, que he pedido que se reconstituya. Y si la Gran Colombia apareciera de nuevo, somos un poder. Cualquiera que haga las cuentas ahí, poblacional, cultural, corazón de los dos océanos, comercial, hasta el tiempo, ya se me acabó, el tiempo se me acabó, pero hasta todos estos nuevos temas de la fibra óptica, etcétera, pues para cruzar los 5 continentes, es decir, para unir por fibra óptica toda la humanidad, el punto más cercano para hacerlo se llama Colombia, Panamá, Colombia. No es sino pasar 120 kilómetros de fibra óptica y unimos el Atlántico y el Pacífico y ya se unen 5 continentes, es decir, todos. Y esta potencialidad indudablemente nos debe llevar a pensar en la civilización latinoamericana, no como una confederación de naciones, sino de pueblos. O esas divisiones en América Latina, o en el Asia, o en el África misma, lo que están ocasionando es que un país domina el mundo, y no que se construya una hermandad de los pueblos en el planeta. Pues creo que nos toca, porque la situación actual es de vida o muerte. Así como antes se decía patria libre o morir, vencer o morir, hoy es vida o muerte. Y vida no de todos vamos a morir, sino de la especie y de la existencia en el planeta. Si no hay el cambio radical en el sistema económico hacia la descarbonización, hay muerte. Y esas decisiones toca tomarlas ahora, no dentro de 20 años, que ya es tarde. Y ahora nos están ocupando en agendas que no tienen nada que ver con esto, como sacar los extranjeros del país, como guerrear contra los que tienen otra religión, pensando que son malos. Allá se resisten y se meten más en el petróleo y en el gas, es para no depender de los países del sur. Chauvinismo. Los países del sur, generando la energía limpia que se necesita para ellos mismos y para Estados Unidos, serían más ricos, tendrían más poder. Habría que hablar de tú a tú y no mostrar bombas ahí a ver si se asusta el presidente, o los meten en la lista FA como hicieron conmigo, a ver si se asustan los presidentes. No. Entonces, este planteamiento de construir un faro que vaya articulando las palabras y las multitudes para defendernos de un poder real que es
de dinero y misiles, y a partir de ahí ir articulando la hermandad humana como un nuevo sujeto político, sujeto de derechos, la humanidad. No es el derecho internacional, es el derecho de la humanidad. Hay un amigo mío italiano, jurista muy destacado en el mundo, que se llama Luigi Ferrigioli, pero que habla de la constitución de la tierra. Tiene ahí incluso un modelo. Obviamente se debe ser hechos por la humanidad, pero la constitución de la tierra nos lleva a la constitución de la humanidad como nuevo sujeto político que es en sí mismo revolucionario, porque la humanidad va a luchar es por su vida y por la superación de las necesidades, es decir, va a luchar por la libertad, como hemos hecho tantos desde atrás. Y la libertad planteada por la humanidad implica una democracia global que reconozca la diversidad. Será un nuevo renacimiento. Sabemos y estamos completamente seguros que el nuevo Tahuantinsuyo será una realidad. Tupananchiscama, Ayucuna, Huayquecuna, Panaicuna. Gracias por acceder.